¿Cuántas veces te ha pasado, no? De que uno pregunta, ¿cómo puedo entender la Biblia? ¿No es cierto? ¿No te ha pasado a veces de que quieres leer un pasaje y no sabes cómo comprenderlo, cómo entenderlo? Bueno, de eso trata lo que teológicamente se llama hermenéutica. No vas a encontrar esta palabra dentro de la Biblia. Miren, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo le llamamos a este libro nosotros? Donde descansa nuestra fe. Le llamamos, que tiene Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cómo le llamamos? Biblia. Biblia, ¿verdad? Y en realidad, en ninguna parte de la Biblia se encuentra este término, ¿no? Pero le llamamos Biblia. Y Biblia sencillamente significa libro o una colección de libros, ¿no? De ahí viene la palabra biblioteca, ¿no? Y biblioteca significa colección de libros. Entonces, hay palabras como Biblia que no se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero hace referencia a las escrituras, hace referencia al libro de Dios. Y lo mismo la palabra hermenéutica, ¿no es cierto? Hermenebeín. Sencillamente significa cómo comprender las reglas para entender la Biblia, cómo comprenderla, cómo entenderla. Ok, vamos a comenzar por la definición. ¿Qué significa esta palabra hermenéutica? Y que si nosotros implementamos nos va a ayudar mucho para poder entender y comprender la Biblia. Entonces, esta palabra hermenéutica, ¿de dónde viene? ¿De dónde deriva? ¿No? Deriva del griego. Muchos piensan que es, en la mitología griega había un dios que se llamaba Hermes, ¿no es cierto? Y este dios mitológico se le atribuía la capacidad de poder interpretar los mensajes de los dioses del Olimpo. Ahí está, ahí está la gráfica, ¿no es cierto? Y dentro del paganismo, dentro de la mitología griega, ¿no? Ellos decían que los dioses del Olimpo, los dioses mitológicos, o sea, que no son realidad, sus mensajes eran, no se podían comprender y no se podían entender los seres humanos, y que necesitaba que alguien los explicara. Y en la mitología, Hermes era otro dios que se dedicaba exclusivamente a dar a comprender los mensajes de estos dioses paganos, ¿no es cierto? Y de ahí viene la palabra hermenéutica. Entonces, este Hermes era en la mitología griega, ¿no es cierto? También se lo conocía como Mercurio para los romanos. Y por esa razón, en Hechos capítulo 14, versículo 12, cuando Pablo predicaba y Bernabé solamente le acompañaba, la gente pensó de que Bernabé era Júpiter o Zeus y que Pablo era Hermes o Mercurio, el que hablaba, el que interpretaba, ¿no? Ellos decían, Bernabé es el que tiene las ideas y Pablo es el que las interpreta o las da a conocer. Entonces, de ahí viene la palabra, la definición hermenéutica, que sencillamente significa entender o comprender la Biblia. ¿Cómo entender o comprender la Biblia, no? Vamos a seguir avanzando. Entonces, la hermenéutica tiene el propósito de darnos principios, reglas, procedimientos y pautas para que podamos entender y comprender la Biblia, ¿no es cierto? Aquí te voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Un pequeño ejemplo. Si ven ahí el gráfico en la pantalla, el uno dice es el número 6, el otro dice es el número 9 y están discutiendo ahí. Y la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene la razón? ¿Es el 6 o es el 9? Puede ser cualquiera de los dos, depende del punto de referencia. Muy bien, excelente, bien, Jonathan. Estudiante Jonathan. Entonces, otra cosa interesante, miren el próximo gráfico, ¿no? Cada persona habla o piensa o interpreta o entiende desde su propia perspectiva. Entonces, este es el problema cuando personas llegan a la Biblia con
una predisposición, ¿no? Ah, yo soy de tal religión, entonces yo entiendo la Biblia bajo el cristal de la religión que fui criado. Si soy católico, o si soy evangélico, o si soy pentecostal, o si soy de testigo de Jehová, entonces tengo una predisposición para tener una idea preconcebida de la Biblia, pero en realidad lo que queremos es llegar a la verdad. ¿Qué es lo que realmente enseña la Biblia? Entonces, la hermenéutica, la interpretación, nos va a ayudar a poder entender realmente lo que enseña la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Miren este libro, quizás, ¿ustedes han escuchado acerca de Julio Verne? ¿Qué tipo de literatura escribió Julio Verne? Hay varios libros que él escribió. Este libro que dice Viaje al centro de la Tierra, ¿qué tipo de literatura será? Ese parece más mito que otra cosa. Ajá. Estamos hablando de literatura de ciencia ficción, ¿no es cierto? Si uno lee un libro de ciencia ficción, yo no lo voy a poder poner en práctica literalmente, ¿no? Yo me recuerdo hace como unos 20 años atrás, cuando salían las primeras películas de la saga de Superman, y las madres, los padres llevaban a los cines a los hijos a ver Superman, qué bonito, y hasta le compraban, ¿no es cierto?, la vestimenta de Superman, hasta que un niño, cuando se puso la vestimenta, no estaba papá y mamá, estaba en el 5º piso, abrió la ventana y se lanzó, ¿no?, para probar la vestimenta de Superman, y se hizo pedazo, se murió. Entonces, a veces el niño no entiende entre realidad y ficción. Entonces, cuando se trata de ficción, nosotros tenemos que interpretar que eso es una ficción, pero vamos a seguir más adelante. Por eso es importante saber interpretar. En la Biblia no encontramos ficción por si acaso, pero solamente como ejemplo. El segundo ejemplo, Neruda. Si leen lo que dice ahí el libro, uno de los tantos libros, dice 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces, cuando uno lee, se trata de poesía, tiene su forma de interpretar y su forma de entender. Estamos viendo en la parte secular y después vamos a pasar a la parte cristiana, ¿sí? Entonces, la poesía también tiene sus reglas para poder comprenderla o interpretarla. El próximo caso, ¿no es cierto?, si se trata, por ejemplo, aquí en Panamá, del Código Penal, de una ley, y si uno comete una infracción o falta a una de las leyes del Código Penal, ¿qué sucede? Te castigan con la ley. Claro, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, que yo entendía que eso era figurado, no, que yo pensaba que estaba en lenguaje poético, yo pensaba que era ficción lo que habían escrito. No, es el Código Penal. Y un juez tiene que hacer cumplir la ley. Entonces, todo esto es para darnos a entender la importancia de saber interpretar, ¿no? El cuarto ejemplo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un manual de medicina interna, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, entre uno de los autores que está ahí del manual de medicina interna, está el conocido doctor Fauci, ¿verdad? El que maneja todo lo que tiene que ver con la pandemia en Estados Unidos. El segundo autor, Jameson, y después Fauci, Casper, Hauser, Longo. Y en este caso, un libro de medicina no lo puedes interpretar sino de manera literal. Todo lo que se enseña y todo lo que se habla. Entonces, debido a que cualquier documento, no sé si ven aquí la parte del cursor que estoy moviendo, ¿no? Debido a que cualquier documento escrito puede ser mal interpretado, por eso la importancia de reglas de interpretación. ¿Cuál es la finalidad y el propósito? Es entender, ¿no es cierto?, el sentido que quería transmitir Dios a través del escritor humano.
a la audiencia original a que estaba dirigido el escrito. Ese era el propósito. Pero sigamos. ¿Cuál es la primera utilización de la hermenéutica registrada en la Escritura? Vamos a ver. Lo encontramos acá, ¿verdad? En Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8, es la primera vez que aparece en la Biblia de que Esdras tiene que enseñar a un pueblo a interpretar, en este caso, la ley. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? 70 años el pueblo de Israel estuvo en el cautiverio babilónico. Y en esos 70 años perdieron ellos su idioma. Aprendieron el arameo, que era la lengua que se hablaba en Babilonia, y habían olvidado el hebreo. Y las escrituras, la ley, el Pentateuco, estaba en hebreo. Entonces, cuando regresan los judíos del cautiverio de los 70 años en Babilonia a Jerusalén, y Esdras va a leer las escrituras, la palabra de Dios, resulta ser de que toda esa generación no la entendía, porque había perdido su idioma, había perdido el hebreo, hablaban arameo, lo que se hablaba en Babilonia. Y por esa razón, Esdras y un grupo de personas tienen que traducir o tienen que adaptar o explicar los conceptos y las ideas y el sentido de la ley. Entonces, vamos a ir ahí al pasaje de Nehemías, capítulo 8, versículo 1 al 4. Yo voy a pedir a la hermana Débora. Hermana Débora, ¿usted puede leer esos primeros 4 versículos que están ahí en la pantalla? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hamsum, Hezbadana, Zacarías y Mesulén. Gracias, hermana Débora. Ya vamos a continuar, ¿no? Pero aquí vemos, dice el versículo 3, que estuvieron en la plaza pública, pusieron como una tarima, ¿no es cierto? Y ahí estaba Esdras, como una especie de púlpito, y leyó la palabra de Dios desde el alba, o sea, desde el amanecer hasta el mediodía, bastantes horas, ¿no? En presencia de todos los hombres y mujeres. Y el versículo 4, fíjense ustedes, se menciona, ustedes díganme ahí, vamos a hacer una pequeña observación, ¿cuántas personas se mencionan ahí desde Matatías, en el versículo 4, hasta Mesulam? ¿Cuántas personas son? Cuéntenlas. Vayan contando. ¿Cuántas? 13. 13. ¿Y más Esdras que estaba leyendo? 14. 14. Y ellos estaban, dice, ahí sobre un púlpito, y se mencionan 13 hombres de Dios más Esdras, 14,
¿Y por qué están ahí en esa tarima? Se están turnando, muy supuestamente, muy posiblemente, están turnándose para leer públicamente la palabra de Dios. No solamente fue Esdras, posiblemente, muy posiblemente estos Esdras y los 13 más se turnan para leer la palabra de Dios. Y vamos a ir a los versículos que siguen. Voy a pedir a la hermana Elizabeth Piram, si puede leer el versículo 5 al 8 que están en la pantalla. Dice, abrió pues Esdras el libro aún de todo el pueblo, que estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, bendijo entonces Esdras a Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Namí, Acub, Sebatán, Odías, Maasías, Elita, Azarías, Jezabel, Anán y Pelaías, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento a su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios la ley, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Gracias, hermana Elizabeth. Aquí vemos, no vamos a detenernos, pero hay cantidad de detalles, ¿no es cierto? Encontramos que Esdras a los ojos de todo el pueblo, ¿no? Dice desde lo más alto a todo el pueblo estaba ahí, escuchando la ley de Dios. En versículo 6, ellos alaban a Dios y también alzando su mano, que era la forma típica en que los judíos alababan a Dios, oraban a Dios, alzando las manos. Pero también los judíos, en forma típica, adoraban a Dios postrándose en tierra, ¿no es cierto? Postrándose en tierra, humillados. Verso 7, vemos otro grupo de personas, en este caso son levitas. ¿Y cuántas personas se mencionan ahí en el versículo 7? Comenzando desde Jesúa hasta Pelaía. ¿Cuántos son? 13. 13, ¿no? Coincidentalmente 13. Ahora, la función de estos 13 es diferente a los 14 anteriores, incluido Esdras, ¿no es cierto? Porque el versículo 8 nos dice cuál era la función de esos 13 levitas. Mientras leían públicamente desde la tarima, los que tenían lagunas o los que tenían problemas para entender la lectura pública, versículo 8 dice que estos 13 del versículo 7, ¿no es cierto?, se dedicaban a poner el sentido de modo que todos entendiesen. ¿Sí? Porque dice el versículo 7 que hacían entender la ley al pueblo, la ley. ¿Sí? Ellos hacían entender, eran intérpretes, eran los que le explicaban. Ah, no entiendes, ¿qué no entiendes? Tal cosa, ahí se acercaban. Hacían su grupo pequeño, les enseñaban, les reafirmaba. Entonces hay un grupo leyendo públicamente, entre los cuales está Esdras, son 14, y hay otro grupo que son 13, que son los que le ponen el sentido, son los que hacen entender al pueblo la ley de Dios. Entonces, la primera oportunidad que se necesita enseñar al pueblo de Dios es esta, en Nehemías capítulo 8, la primera utilización de la interpretación, y era porque ellos habían perdido su idioma después de 70 años de cautiverio. Pero sigamos, avancemos. También la hermenéutica, siguiendo el hilo, ¿no es cierto?, después de Nehemías capítulo 8, lo encontramos en el camino a Emaús, utilizada por el propio Jesús. Jesús utiliza, ¿no es cierto?, la habilidad de dar a entender y comprender las escrituras. Y aquí hay versículos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está Lucas capítulo 24, versos 26 y 27. Voy a pedir a Jonathan Martínez, si puede leer ahí de la pantalla, Jonathan.
Dele, profe. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Gracias, Jonathan. El mismo Jesús caminando, ¿no es cierto?, con estos dos caminantes hacia Emaús, ellos no entendían. Y ustedes conocen la historia. Y ellos creen que es un simple forastero. Y dice, ¿qué? Tú no sabes qué es lo que sucedió. Eres el único forastero que no sabe. Y de pronto él comienza a aclararle las escrituras diciendo que era necesario que el Cristo padeciese. Y lo hizo, y Jesús hizo el recorrido enseñando hermenéutica desde Moisés, siguiendo por los profetas, declarando que el Mesías tenía que sufrir y tenía que morir. Hermenéutica, ¿no es cierto? Interpretación. Jonathan, te voy a pedir si puedes leer el pasaje que está, el segundo que está abajo. Sí, profe. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Gracias, Jonathan. Y ahí está, ¿no? Nos abría las escrituras. Cómo ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino. Esto es lo que produce el entendimiento de la Biblia. Cuando una persona comienza a entender la Biblia, se enciende la pasión en su corazón y comienza su fidelidad a Cristo, ¿no es cierto? Cuando va comprendiendo y obedeciendo lo poco que va comprendiendo, se enciende una pasión y un entendimiento bíblico, ¿no? También, aquí hay una cita, ¿no? Acerca de un libro que se llama El forastero camino a Emaús, y el autor bíblico dice, el autor de este libro dice, el forastero había tomado esa antigua colección de libros, la Biblia, y empezando desde el principio, se los había explicado de tal manera, o sea, Jesús, que los explicó de tal manera que todo tenía sentido. El mensaje del forastero, o sea, de Cristo, había hecho desaparecer todo el desaliento y duda en sus mentes. Estaban tan emocionados por su nueva comprensión que corrieron de regreso a Jerusalén para contar a sus amigos, a los otros discípulos, acerca del forastero, o sea, del Mesías, acerca de Jesús. Vamos a ver que también la hermenéutica es utilizada por Felipe. Encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8, y encontramos un etíope, un funcionario de Candace, reina de los etíopes, un ministro de Economía que había ido a Jerusalén a adorar y que muy posiblemente compró un costoso rollo del libro de Isaías y estaba leyendo, pero no comprendía el pasaje que quizás nosotros diríamos el pasaje más fácil para entender, Isaías 53, pero él no tenía las bases como para entender este pasaje. Entonces, aquí está el pasaje, ¿no es cierto?, de Hechos, que hace referencia al encuentro entre Felipe y el etíope. Entonces, voy a pedir a la hermana Jenny si puede leer el pasaje que está ahí en la pantalla, hermana Jenny. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gracias, hermana Jenny. Entonces encontramos a Felipe.
El escenario era que el eunuco, ¿no es cierto?, este funcionario, este ministro de Economía, estaba leyendo Isaías 53. Y Felipe hace la pregunta clave, ¿entiende lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿De quién se trata? ¿Se trata del mismo profeta? ¿Se trata de algún otro? Y dice que Felipe toma desde ese pasaje, y desde ese pasaje va avanzando a explicarle el evangelio, la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Utilizó la hermenéutica, ¿no es cierto? Entonces, es posible leer la Biblia sin entenderla, ¿no? El hecho de que lea la Biblia no significa que la voy a entender. Y se necesita alguien que es salvo y alguien que entiende las Escrituras para poder explicarla.